Mateo 11:29. Mateo 11:29. Y espero, hermano, que usted esté con el corazón abierto para que sea sembrada esa semilla. Mire lo que dice el pasaje. Lo pueden leer las damas primero. Léalo. Ahí está la frase de donde se desprendió el título para la celebración del día de hoy. La celebración del día de hoy se llama Aprended de mí. Y entonces aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay un ejemplo a seguir. ¿Cuál es ese ejemplo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es importante saber en quién ponemos nuestros ojos para aprender de esa persona. Es importante. No cualquier hijo de vecino usted debe de poner sus ojos y aprender lo que él hace o dice, sino hay que aprender de quién, quién es digno quién es digno de ser enseñado. Es decir, una persona que me enseña. ¿De quién voy a aceptar sus palabras? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo es digno de que lo escuchemos? ¿Y cuántos caminan en la senda de la humildad y de la mansedumbre? Ahí es diferente. Porque una cosa es que yo considere que Jesucristo es digno de ser imitado, a otra cosa que yo haga lo que Cristo dice que haga. Es diferente. Por eso en este día se está sembrando esa semilla. ¿Cuál es la semilla? En este caso, de imitar a mi Señor Jesucristo. Esa es la semilla. Debo imitar a mi Señor Jesucristo. ¿Quisiera usted repetirlo? Debo imitar a mi Señor Jesucristo. ¿Sí está usted de acuerdo con eso? Amén. Muy bien. ¿Podrías poner Juan 13:15? En otro momento, también el Señor Jesucristo, estando ya en el aposento alto, próximo a partir, se pone a lavar los pies de los discípulos. ¿Sí recuerda haber leído esa parte de la escritura? O tal vez sabe del hecho de que el Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Así que entonces el Señor Jesucristo debe ser para usted y para mí el modelo a seguir en la vida. Debe ser para usted y para mí un punto de referencia en lo que debo de hacer en la vida. Puede usted preguntarse: ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Esa es una pregunta que nos ubica. ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar? Supongamos, para aterrizarlo, el Señor Jesucristo es miembro de nuestra iglesia. Supongamos. ¿A qué hora cree usted que llegaría el Señor Jesucristo aquí? Comenzamos a las 11, ¿verdad? ¿A qué hora cree usted que llegaría? ¿Usted cree que llegaría posterior a las 11? No, Él no llegaría. Entonces, si usted y yo nos preguntamos ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Pues ahí tiene usted la respuesta. Pero esta idea de que una persona puede ser ejemplo para otras, también lo asimiló el apóstol Pablo. ¿Podrías anotar, por favor, Filipenses 3:17? ¿Lo puede leer, por favor?
Entonces es la misma idea, nada más que en ese momento, digo, aquí en lo que estamos leyendo, ya no es Jesucristo, sino es un discípulo del Señor Jesucristo, un apóstol, un siervo. Y entonces él entiende eso, que yo, Pablo, tengo que ser ejemplo de mis hermanos. Y entonces dice ahí: hermanos, sed imitadores de mí, y miren los que están imitando. Miren a esas personas. Miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Entonces estaban los discípulos del Señor Jesucristo ministrados por Pablo, y veían cómo los discípulos ministrados por el apóstol Pablo seguían el modelo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo seguía el modelo de Cristo, y ahí estaba conectada la cadena. Y miren por favor en Filipenses 4:9. Filipenses 4:9, hijo. Fíjese cómo el apóstol Pablo se vuela la barda. Fíjese lo que dice: lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieres tener paz en tu corazón y hogar? Aprende a imitar a quienes son dignos de imitar. Y los pastores, ahí en ese momento, el apóstol dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces, ¿sí va usted captando esa maravillosa responsabilidad que se tiene de ser ejemplo los unos de los otros? Y en 1 Timoteo 4:12, por favor. 1 Timoteo 4:12, le dice el apóstol, escribiéndole a Timoteo, un joven: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Y qué es lo que le pide? ¿Lo puede leer? Entonces ve usted la cadena, como el Señor Jesús les decía: les doy ejemplo para que imiten. El apóstol Pablo les dice: les doy ejemplo para que imiten. Y tú, Timoteo, tienes que ser ejemplo para que imiten. Un ejemplo a imitar. Ahora, aterrizándolo a nosotros, ¿usted se considera un ejemplo a imitar? Usted podría pararse aquí y diría: hermanos, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz estará con ustedes. Dicho de la manera mexicana: si tú me imitas, ya lo hiciste. Así ya estás tú, ya estás así. Es que somos responsables unos de otros. Somos responsables unos de otros. ¿Cuál es tu responsabilidad, hermano? Ser buen ejemplo en el área donde te mueves. Con tu mujer, sé ejemplo. Solamente yo recuerdo, en todos los años que tengo de pastor y de ministrar a parejas, solamente recuerdo una persona, un esposo, que me dijo: yo tengo que ser ejemplo para mi esposa. ¿De dónde lo aprendiste? ¿De dónde lo aprendiste? Porque en todo mi caminar solamente una persona tenía muy clara la conciencia de que tenía que ser buen ejemplo para su esposa, y por supuesto la esposa buen ejemplo para su marido. Si hacemos esa comparación, los maridos podrían decir: sí, yo he sido buen ejemplo para mi esposa. Di que sí. ¿Sí? Son buen ejemplo han sido buen ejemplo. La esposa ha sido buen ejemplo, o ha sido un mal ejemplo. Mal ejemplo con sus palabras, con sus acciones, con sus sentimientos.
la palabra, las personas diciendo groserías, las personas criticando, las personas murmurando, las personas mintiendo, las personas difamando. No, hombre, pues es que, hermanos, aquí en la iglesia hubo un tiempo en que era una criticadera, hermanos, que yo le dije a Dios, Padre, si yo soy el problema, yo me voy. Nada más que traiga una persona que sigue el camino, ¿no? Estaba yo harto, hermano, harto. Tenemos que ser ejemplos unos de otros y debemos de cuidar lo que sale de la boca, debemos de cuidar lo que hacemos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, una madre debe ser ejemplo de una mujer piadosa a sus hijos. Una vez platicando, enseñando a unos niños que no se debe de gritar en el hogar y no se debe de decir groserías, y ya saben que los niños sueltan la sopa. Sí. A ver, hijos, en su hogar se grita y se dice groserías. En el mío sí. Si hiciéramos la pregunta a los niños, ¿en cuántos hogares se dan sombrerazos, empujones, pellizcos y de todo? ¿Cuál es la semilla que se quiere sembrar el día de hoy en sus corazones? ¿Cuál es la semilla? Tengo que ser ejemplo de los creyentes. ¿Sí se está sembrando la semilla en tu corazón? Tengo que ser ejemplo de los creyentes. Cuando tú vienes de tu casa o yo vengo de mi casa a estar aquí, vienes con la idea y la mentalidad de ser ejemplo. No, yo tengo que ser ejemplo. Supongamos que soy un hermano. No, yo tengo que ser ejemplo. Tengo que llegar a las 11. Antes de las 11 tengo que llegar. Y aquí estoy. No, yo asisto hoy y asisto el próximo domingo, y yo no quiero faltar porque no quiero darle un mal ejemplo de inasistencia. No quiero dar un ejemplo de impuntualidad. No quiero dar un ejemplo de estar apático en la celebración. No quiero dar ejemplo de estar distraído. No quiero dar ejemplo de estar aburrido. No quiero. Entonces, si usted y yo estamos conscientes de que tengo una responsabilidad con mi hermano, ¿quién me dio esa responsabilidad? Dios. Él te da esa responsabilidad. Tú no puedes andar en la vida. Bueno, sí puedes. Sí, perdón. Puedo corregir. Se vale corregir. Hay dos opciones: o eres ejemplo o eres tropiezo. O eres ejemplo o eres tropiezo. Tú eliges. Yo te sugiero que no seas tropiezo a los hermanos. Yo te sugiero, por tu propio bien, no seas tropiezo, sé ejemplo. Y que algún día podrías decirle, y no es orgullo. El apóstol Pablo, cuando les dijo lo puedes poner nuevamente, Filipenses 4:19, no, 4:9. ¿No te gustaría decir: sí, Señor, yo quiero que cuando me esté muriendo mande llamar a mis hermanos y les diga: hermanos, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes? ¿No sería muy bonito? Y no de llamar a los hermanos y decirles: hermanos, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste, no lo hagan, porque le he regado en la vida. He sido tropiezo para ustedes, perdónenme. Sería otra opción, ¿verdad? Entonces, hermano, tú tienes una responsabilidad para con tu marido, mujer, de ser un ejemplo. Y tú, hombre, varón, esposo, tienes la responsabilidad de ser un ejemplo para tu mujer,
un ejemplo digno a seguir, y padres, un ejemplo digno a sus hijos, y hermanos con hermanos, un ejemplo digno de imitar. Esa es la semilla que Dios quiere en esta hora sembrar en tu corazón, de que tenemos, dijo otro, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. ¿Sí? Los que quieran recibir esa semilla el día de hoy y sembrarla en su corazón, póngase de pie y decir: sí, Señor, sí, Señor. Entonces, hermanos, quedamos que debemos ser ejemplos unos de otros. ¿Sí? ¿Quedamos en eso, hermanos? Quedamos que cada creyente en Jesucristo debe ser ejemplo de los demás creyentes. ¿Quedamos en eso? Estoy diciendo la misma cosa de diferente manera. Cada hijo de Dios es responsable. Cada hijo de Dios es responsable de ser una persona ejemplar ante los que le rodean. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Hemos fallado en el pasado? Sí. ¿Cuántos decimos sí hemos fallado? Sí. Bueno, pero se vale corregir. Ya el pasado, pasado. A partir de hoy las cosas son diferentes. Entonces todos los que estamos aquí estamos, fíjense, voltee para atrás, por favor. Bueno, ni modo para adelante, ¿verdad? Voltee, por favor. Voltee. Estamos todos de pie. ¿Eso qué significa? Que todos reconocemos que somos una tierra de labranza y que el Señor sembró el día de hoy una semilla que no queremos que el diablo la quite. Queremos ese corazón bueno y recto para retener esa palabra, retenerla y dar fruto. Y dar fruto, ¿a partir de cuándo cree usted que es conveniente? Desde este instante tomo el reto de ser ejemplo. Y si usted me dice: bueno, pastor, pero pues no tiene algo más práctico así como para tenerlo con claridad. Sí, tres cosas, tres conceptos, tres palabras. Sé ejemplo en conducta, en la manera en que te comportas en todo lugar, en la iglesia, en el parque, en el Zócalo, en los portales, en el centro comercial. Sé ejemplo en tu conducta. Si alguien se te atraviesa y se pone enfrente de ti de manera abusiva, ¿le vas a arrancar la peluca de un jalón? ¿O vas a actuar como Jesucristo actuaría? Adelante, pásele. Si no, pásele, sí. Estamos aprendiendo a imitar a Jesucristo, ¿sí? Entonces la otra, tres cosas para que no se nos haga pelotas el asunto. La fe. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? Gloria a Dios por ti que estás levantando la mano. Bendito sea el Señor que hay fe en ti. Tienes que ser ejemplo en la fe. Tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que conquistar nuevas fronteras, nuevos niveles. Hombres de fe, mujeres de fe. Las derrotas del pasado, bueno, ya quedaron en el pasado. Un nuevo presente y futuro, y ahora ejemplos de fe. ¿Usted ve que su pastor Amado López es un ejemplo de fe? ¿Por qué? Porque me he dado a la tarea de creerle a mi Dios en todo. T-O-D-O, todo. No excluyo nada. Todo lo meto en Dios. Todo es todo. Nada excluyo, nada es nada. N-A-D-A, nada. Me he dado la tarea en lo que sea necesario. Mi fe. Sí, tiene que es un riesgo. Pues lógicamente que sí, es un riesgo la fe. Pero si no te arriesgas,
no tienes nada, nada. Pero si te arriesgas fundamentado en la palabra, no digo que las cosas sean fáciles, pero todo aquel que mira a Jehová Dios no será avergonzado, no será avergonzado. Y el otro aspecto, para que tengamos presente 3 cosas en ser ejemplo: en conducta, dijimos, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿O ya se le olvidó? En fe, ¿sí? Conducta, fe y pureza o santidad. Santidad. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Nunca debemos descuidar la santidad en ningún aspecto, desde aquí hasta allá abajo. En ningún aspecto debo de descuidar la santidad. Debo ser ejemplo de los creyentes en pureza, pureza de motivos, pureza de intenciones, pureza en mis ojos, en mis sentimientos, en todo, en mi trato. Cuando un niño está junto a mí, una niña, debe de entender que no tiene nada que temer de mí. Quien esté a tu lado no tiene nada que temer de ti, porque hay pureza en tu corazón. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a orar. Querido Padre, te doy las gracias en esta hora por la semilla que sembraste el día de hoy en nuestro corazón. Una semilla en donde nos das la responsabilidad de ser ejemplos los unos de los otros. Y así como nuestro amado Jesucristo le dijo a sus discípulos: ejemplo os he dado para que como así yo hice, ustedes hagan. Y así como el apóstol le decía a las iglesias que pastoreaba: aprended de mí. Así también, Señor, nosotros queremos ser ejemplo de nuestros hermanos. Renunciamos a ser tropiezo. ¿Cuántos creen? Con todo su corazón, hago la pregunta de manera sincera. Hago la pregunta de manera sincera. ¿Cuántos creen que han sido tropiezo para sus semejantes con su comportamiento? Levanten la mano. Levanten la mano. Bien, es un buen grupo. Es un buen grupo. Voy a pedirles, voy a guiarles a ustedes en una oración. Quienes levantaron la mano, también sería conveniente que le preguntaras al Espíritu Santo si ha sido tropiezo, porque ya sabemos que el corazón se apapacha y se dice a sí mismo que es un encanto. Si hay alguien más que se quiera agregar a esta oración, hagámoslo. Digámosle así: querido Padre, te doy muchas gracias por traerme este domingo y sembrar en mi corazón la semilla de que debo ser ejemplo para mis hermanos. Ante ti, mi Dios, reconozco que en el pasado, con mi conducta, con lo que yo decía, fui tropiezo para personas que estaban a mi alrededor. Perdóname, Dios. Cristo Jesús murió por este pecado. Y te pido que la sangre poderosa del Cordero limpie mi pecado. Me arrepiento, Padre. De todo corazón me arrepiento de haber sido mal ejemplo, de haber sido tropiezo a las personas que estaban a mi alrededor. Y te ruego por ellos, por toda aquella persona para la que fui tropiezo, te pido que la alcances con tu salvación y que encuentres salvación eterna
por medio de Jesucristo, a tu lado. Te lo ruego, Señor. Ahora todos los que están de pie, digámosle así a nuestro Dios: Padre Celestial, aceptamos que en este día siembres en nuestro corazón la semilla de tu palabra, de ser ejemplo de los creyentes. Quiero ser ejemplo. Dame esa mentalidad. Dame ese sentir. Lléname de tu amor, para que yo esté, Señor, plenamente consciente de que en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia, debo ser ejemplo, para gloria tuya, para exaltación del Evangelio, para edificación de la gente que me ve y para gozo de mi corazón. Quiero ser un buen ejemplo. Eres mi Padre y tengo de ti la fuerza para honrarte con mi vida. Te pertenece mi vida. Soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.